me gustaría, a partir de la lluvia que ha caído esta tarde, y del granizo, y del miedo que todos hemos sentido, hablar del diluvio. Además del diluvio que aparece en las Escrituras, existieron otras tradiciones, en muchos casos anteriores a las tradiciones hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de todo lo vivo. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevadas, como entre los nórdicos, en el Edda, por ejemplo, o tifones, o maremotos. De todos modos, contaremos exclusivamente casos de diluvios. Entre los chinos, me gusta mucho esta idea china, un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo una de las columnas que sostenía el cielo. Y la bóveda celeste cayó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. Explican los chinos también la ligera inclinación de la tierra, esa ligera imperfección. Y está bien, uno siente que es cierto. Cuando me dicen que un espíritu maligno rompió de un frentazo una columna que sostenía la bóveda celeste, me lo creo. En cambio, no me creo tanto el Big Bang. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio del Génesis. Uno es acadio y el otro es griego. El mito acadio era también común entre los vecinos sumerios, pero también entre los hurritas y los hititas. En él, en este mito, la diosa de la sabiduría, Ea, advirtió al héroe Utnapishtim, una especie de Noé de la medialuna de las tierras fértiles, que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Dice, vamos a hacer un diluvio universal. Ea le recomendó al héroe Utnapishtim que construyera un arca. Y esta advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueños, que es el mejor modo de presentarse ante un héroe y sugerirle que construya un arca. El motivo de Enlil para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. Parece una causa bastante justa. ¿Qué quiere la humanidad? ¿Suprimir los sacrificios de Año Nuevo y seguir subsistiendo? No. Utnapishtim hizo caso de su sueño divino y construyó un arca de 6 pisos que tuvo la forma de un cubo. Es una porquería. Empleó betún para calafatearla. El arca fue construida en 7 días. No es serio, me parece, ¿no? Un arca de 6 pisos en forma de cubo, construida en 7 días, no creo que flote. El caso es que cuando comenzó a caer la lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y algunos ayudantes que cuidaban la hacienda del héroe, además de algunos animales, no muchos, entraron al arca y Utnapishtim se encargó de cerrar las escotillas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo y ahí se agazaparon como perros. Y este diluvio duró 7 días. Recuérdese que el diluvio bíblico duró 40. Contamos hace algún tiempo aquí que un investigador inglés del siglo XVII, llamado Barnett, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto la tierra. Barnett demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde un punto de vista pluviométrico, y explicó que toda el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera toda el agua contenida en la atmósfera,
1.300.000.000.000 de litros, sin quedar ni una gota, ni una molécula, la Tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. Graves agrega otra dificultad a la historia bíblica. Dice: las dimensiones del arca contravienen los principios de la construcción naval. Una nave de 3 pisos tenía la de Noé, hecha de madera y de 138 metros de longitud, se hubiera roto al más ligero embate de las olas. Pero bueno, volvamos al mito acadio. Cuando paró de llover en el 7º día, Utnapishtim salió y miró a su alrededor. Bueno, vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Toda la humanidad se había ahogado. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces envió una paloma que, al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Después de otros 7 días lanzó una golondrina que también volvió, y finalmente liberó un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Las aguas habían bajado. El héroe y los que acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones, quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron el aroma y se congregaron alrededor del sacrificio. Ishtar elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos, pero vino a aparecer quien, Enlil, que gritó enfurecido que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso del diluvio, ya que no toda existencia debía desaparecer. Enlil, resignado, debió conformarse con un castigo incompleto. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado por el canibalismo de los pelasgos. Entonces desencadenó un diluvio sobre la tierra para exterminarlo todo. Pero Deucalión, advertido por su padre Prometeo, construyó un arca. Todo el mundo construye arcas. Se guardó en ella con su esposa Pirra. Pirra quiere decir rubia también. Cuando la lluvia cayó, todos parecieron haber desaparecido, salvo naturalmente Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas menguaron, y se posó el arca sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna o en el monte Athos. Cuando desembarcaron sanos y salvos, Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus y se acercaron a orar al templo de la diosa Temis y suplicaron que la humanidad volviera a la vida. Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Temis les dijo casi de modo oracular: arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. Como Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres y de ningún modo podían dar con sus huesos, intuyeron que la diosa estaba metaforizando y se refería a la madre tierra, cuyos huesos podrían ser las piedras. Y agarraron algunas piedras y las tiraron por encima del hombro, y esas piedras se convirtieron en hombres o mujeres según las hubiesen arrojado Deucalión o Pirra, y de este modo la humanidad quedó restablecida. El principal asunto de los diluvios es la incredulidad de los vecinos. Tanto a Noé como a Utnapishtim o a Deucalión o a Pirra les pasaba lo mismo. Los muchachones del barrio le hacían burla. ¿Qué hacés construyendo eso, diluvio? Anda, mirá si va a venir un diluvio. Hasta que empieza a llover, las aguas crecen, y ya instalados en sus arcas, tanto Noé como Utnapishtim, como Deucalión o como Pirra, sacaban la cabeza por la ventanilla y les gritaban a quienes los habían burlado la siguiente frase irónica:
¿Has visto la lluvia caer? 1, 2, 3.